Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo conmigo al Google Pixel 8 Pro y vamos a hacerle un review completo. Hay que comenzar. Posiblemente este es de los dispositivos más queridos por toda la comunidad Android porque representa todo lo que Google quiere que sea su teléfono y su sistema operativo. Además, vamos a encontrar muchas funciones de inteligencia artificial. Ya sabes que esa es la protagonista en toda la serie Pixel desde hace varias generaciones, aunque actualmente Samsung ha popularizado la inteligencia artificial en los dispositivos con el Galaxy S24, pero Pixel ya tenía desde hace varias generaciones varias funciones que Samsung presentó como novedad. Así que sin lugar a dudas es muy atractivo analizar este dispositivo que es la generación más reciente de todos los Pixel. Su precio en la edición más básica es de $999. Al tipo de cambio del día de hoy de la grabación del video, eso es 16,680 pesos, así que se vuelve un dispositivo sumamente económico para adquirir comparado contra lo que cuestan otros dispositivos de la gama alta. Pero eso es porque no tiene distribución oficial. Si llegara oficialmente a México, seguramente el precio subiría mucho más, así que simplemente vamos a analizarlo como un dispositivo de gama alta. Sus competidores principales y directos serán el iPhone 15 Pro y el Galaxy S24 Plus, eso es evidente, aunque hay que señalar que en México este dispositivo no tiene distribución oficial, pero sí en otros países a través de las Google Store. Sería muy bueno que Google finalmente se decidiera a vender en México este dispositivo porque actualmente no hay manera oficial de conseguir este dispositivo, así que tendrías que importarlo, pero la garantía solo la puedes hacer válida en el país donde se compró, así que todavía no es tan recomendable adquirirlo si no tiene distribución oficial en tu país, pero acompáñame a conocerlo punto por punto. Estéticamente es un dispositivo muy agradable. Por el frente encontraremos biseles considerablemente reducidos, así que sí luce con un acabado muy moderno, pero no solamente es bonito, sino también resistente, integrando Gorilla Glass Victus 2 como cristal protector de este frontal. Además tendremos un marco de aluminio pulido que es bastante reflejante, también muy sólido y muy resistente. En el costado derecho tenemos los botones de volumen y el botón de encendido, pero algo que hay que destacar aquí es que su colocación es invertida con respecto a lo que todos los demás fabricantes hacen. Así que si estás acostumbrado a utilizar otros dispositivos, es altamente probable que siempre te equivoques y termines pulsando los botones de volumen en vez del botón de encendido. Así que aquí lleva una pequeña curva de aprendizaje para acostumbrarte a esta distribución de botones. En la parte de arriba está colocado un micrófono y simplemente una zona para antenas, mientras que en el costado izquierdo el marco es prácticamente limpio, pero con la bandeja donde puedes colocar una tarjeta nano SIM. Algo que me gusta de este dispositivo es que el módulo de cámaras se conecta directamente con el marco, dando un acabado muy sólido y muy rígido, además de que es un diseño muy original en un mercado de smartphones donde es muy difícil encontrar un diseño original. En la parte de abajo tendremos altavoz y micrófonos disfrazados de altavoces y finalmente el puerto USB-C. En la parte de atrás inmediatamente te das cuenta que estamos hablando de un dispositivo Pixel con un diseño muy bonito y además está disponible en una muy buena variedad de colores, entre ellos celeste, menta, obsidiana y porcelana. Yo tengo la edición en color porcelana y sinceramente me parece uno de los dispositivos más bonitos de la actualidad, no solamente por su módulo de cámaras que es muy original con este marco metálico sumamente reflejante, sino que el contraste que causa entre esta franja y el cuerpo del dispositivo es muy agradable. Hay que notar que el cuerpo es totalmente mate, muy bonito, muy suave al tacto también, y en este caso estamos hablando de una tapa trasera de cristal también protegida con Gorilla Glass Victus 2. No estamos hablando de un dispositivo muy ligero, pero generalmente los dispositivos de la gama alta no lo suelen ser, así que pesa 213 gramos y tiene un grosor de 8.8 milímetros. Para rematar con el diseño, te recuerdo que sí tiene certificación IP68, así que si llega a caer en el agua es altamente probable que sobreviva y no quede dañado. La pantalla es realmente muy buena, con un tamaño de 6.7 pulgadas en su diagonal y una proporción 20:9. Además, la resolución es prácticamente 2K, denominada por algunos, pero para ser muy exactos con el término, es de 2992 por 1344 píxeles. Así que tiene muy buen nivel de detalle. Alcanza 489 píxeles por pulgada, así que el nivel de detalle es realmente bueno. Google denomina a esta pantalla Super Actua y en realidad estamos hablando de un panel OLED, así que nos va a ofrecer colores muy intensos, contrastes también muy elevados y muy buenos ángulos de visión.
nota cómo desde algún costado sigue teniendo una muy buena visualización. Así que es una pantalla que por donde la veas va a ser altamente recomendable y algo que podríamos esperar obviamente en este rango de precio. El brillo también va a ser considerablemente alto, teniendo un pico de 2400 nits, y el brillo mínimo también es bueno, además de que en las opciones de accesibilidad puedes atenuar aún más la pantalla. Obviamente también contará con el filtro de luz nocturna que puedes activar de forma manual o programada, y viene con dos interpretaciones de color, unos colores un poquito más naturales y otros un poco más saturados, aunque en el texto se lee automáticos. Entonces es un poco extraño el término, pero simplemente esa es la diferencia, colores más naturales o colores más saturados. Un ajuste muy sencillo comparado contra lo que nos ofrecen otros fabricantes. Incluso con respecto a la pantalla de 120 Hz, tampoco tenemos una personalización muy grande con respecto a la tasa de actualización que queremos que tenga. En este caso simplemente podemos habilitar que automáticamente se ajuste entre 120 o 1 Hz. Así que cuando estás leyendo contenidos estáticos, la pantalla no consume tanta energía, pero por ejemplo no podrías establecer de forma manual alguna otra tasa de actualización. Simplemente cuando deshabilitas Smooth Display, vas a notar que la pantalla cambia a 60 Hz. Algo que me parece curioso es que Google señala que esta pantalla es de 24 bits en la profundidad de color, algo que es brutal, aunque las cámaras de los dispositivos todavía no alcanzan a capturar fotografías en 24 bits, así que por el momento parece solo estar listo para el futuro, pero la pantalla es realmente de muy buena calidad. Con respecto al sonido, te recuerdo que sí tiene sonido estéreo, ya que esta salida de audio es la principal, pero tiene una salida de audio secundaria en la zona del auricular para llamadas al más puro estilo de Samsung. Me gustaría más tener una salida también en este marco para tener un sonido más simétrico, pero realmente el sonido es bueno, tiene buen volumen, buena calidad y una buena presencia de frecuencias graves, que suele ser lo más complicado en un smartphone. Así que es lo que esperábamos de un dispositivo de gama alta. Escuchemos una pequeña prueba, aunque recuerda que no es lo mismo escucharlo en vivo. Pero si bien el hardware del sonido es muy bueno, en el software creo que podría mejorar porque no integra un ecualizador. Simplemente integra una opción para mejorar el audio en general que se llama sonido adaptable. A través de esta función, digamos que el dispositivo va a tratar de detectar tu entorno o tu ambiente y cómo rebota el sonido para tratar de perfeccionarlo, pero no tienes algún ajuste manual de la ecualización, y eso creo que definitivamente los usuarios más enfocados en el audio van a echar de menos. Algo que sí encontraremos es el audio espacial, pero únicamente compatible cuando tienes conectados audífonos, y un poquito más enfocado en las llamadas tenemos esta función que se llama llamadas nítidas para poder tener una mejora a través de inteligencia artificial en la captación de audio de tu voz al momento de hacer llamadas y evitar cualquier ruido extraño. Como es evidente y como es costumbre en todos los dispositivos de la gama alta, no tiene jack de audífonos, así que deberás usar audífonos inalámbricos, y en este caso sí es compatible con el códec aptX de Qualcomm, pero parece que se queda con algo muy corto porque no soporta aptX HD ni códecs más avanzados de audio inalámbrico como LDAC. Entonces creo que en este sentido todavía la experiencia se queda bastante corta. A continuación vamos a escuchar la prueba de micrófonos. Recuerda que son 3 en total, uno en la parte de abajo, otro en la parte de arriba y otro dentro del módulo de cámaras que tal vez es un poco más difícil de notar. Esta es una prueba de audio captado con los micrófonos integrados del Google Pixel 8 Pro. A continuación vas a escuchar una prueba de los micrófonos, ahora captando un sonido a nivel muy alto para tratar de notar si tendrá alguna distorsión al momento de grabar conciertos. Como te diste cuenta, el sonido fue realmente muy bueno, y en este caso capté el sistema de sonido que tengo en mi sala a máximo volumen sin llegar a notar alguna distorsión grave en la captación del sonido. La cámara frontal es de 10.5 megapíxeles con apertura f2.2 y enfoque automático. Sin lugar a dudas, la resolución no suena muy alta, pero en conjunto con el enfoque automático creo que podemos lograr resultados muy buenos.
El dispositivo cuenta con un mecanismo de apertura rápida de la cámara pulsando 2 veces el botón de encendido, y si quieres girar a la cámara frontal simplemente debes rotar el dispositivo 2 veces para hacer este intercambio más fácil. Como puedes ver, en este caso cuenta con 2 niveles diferentes de amplitud y simplemente me parece curioso que en ambos niveles de amplitud las fotografías son de 10 megapíxeles. Nota que nos ofrece una muy buena velocidad de captura para que puedas tener el momento exacto con tus amigos. Y fíjate cómo en este caso no integra un modo de captura rápida activado de forma predeterminada mostrando la palma de la mano. Pero si te diriges a la configuración completa, sí puedes llegar a encontrar esta herramienta. Por alguna razón viene desactivada, pero puedes activar esa opción. De hecho, también cuando usas el temporizador se habilitará esta herramienta. Entonces, desde mi punto de vista debería venir activada. De hecho, la configuración es bastante simple, no nos ofrece demasiadas opciones, así que va a ser un poco complicado tratar de capturar la foto si el obturador queda un poco lejos, aunque en este caso está ubicado muy cerca para que esté al alcance de tu dedo, y recuerda que también podrías pulsar el botón de volumen para tomar la foto. Si mantienes presionado el botón, fíjate que inicia la grabación de un video y al mismo tiempo está tratando de sacar alguna especie de fotogramas para tener más o menos una ráfaga. Entonces observa cómo podemos revisar el video y nos aparece un botón específico para extraer fotografías de ese video. Entonces nos aparece señaladas con un punto los mejores momentos para extraer la fotografía y se extrae una fotografía con HDR y curiosamente su resolución es de 12 megapíxeles, así que es como una ráfaga combinada con una grabación de video. El comportamiento me parece muy extraño, pero resulta positivo. Y con respecto a las funciones de belleza facial, fíjate que en la configuración viene simplemente un selector donde puedes habilitar un retoque facial sutil o un retoque facial un poco más intenso, pero no tiene diferentes parámetros como sí vemos en otros dispositivos. La cámara frontal va a tener una representación de colores muy buena, posiblemente la más precisa con respecto a todos los dispositivos del mercado Android. Además se siente un buen nivel de detalle, así que la cámara frontal realmente se disfruta mucho. Sobre todo porque tiene un ángulo muy amplio, así que si estiras el brazo vas a tener mucha perspectiva para fotografías grupales, y recuerda que también encontraremos enfoque automático en ella, así que nos va a permitir que todo salga bien enfocado. Observa cómo sería el ángulo más amplio, así que definitivamente la experiencia es muy buena con esta cámara, ya que no importa si estás muy cerca o muy lejos de ella, gracias al enfoque automático tenemos muy buen detalle e insisto en que la representación de colores es muy precisa. Incluso observa cómo nos permite aplicar zoom en la cámara frontal y gracias al enfoque automático nuevamente podrías lograr este tipo de fotografías con la cámara frontal, cosa que es muy difícil de conseguir con algunos otros dispositivos. En condiciones de interiores mantiene un buen nivel de detalle y también tiene un buen control del ruido, además de mantener también una buena representación de colores. Así que la fotografía en interiores sigue siendo de buen nivel. En condiciones de contraluz es prácticamente el único Android que en la cámara frontal nos muestra una vista previa optimizada, donde no salen zonas sobreexpuestas, así que en este caso merece un reconocimiento. Después de tomar la fotografía, obviamente va a mejorar el resultado, teniendo un equilibrio de luces y sombras prácticamente perfecto, un buen nivel de detalle, así que la cámara frontal realmente me ha gustado mucho. Y en la noche sigue teniendo este mismo desempeño, es decir, tenemos un buen nivel de detalle, aunque obviamente es ligeramente inferior porque ya no hay tanta luz, pero no se aprecia ningún tipo de problema. Existe una ligera presencia de ruido, pero no es realmente grave y mantiene todavía una buena precisión en los colores. Y en este tipo de condiciones sumamente complejas, donde encontramos una contraluz nocturna, el dispositivo también hace un excelente trabajo, aunque en este caso el resultado más óptimo será aprovechando la iluminación de la pantalla como simulación de flash, pero es una luz un poco fría, así que si estás en un ambiente cálido puede llegar a salir una fotografía un poco extraña con respecto a los colores. La fotografía de retrato es positiva incluso en este tipo de condiciones nocturnas, aunque hay algunas zonas que podrían llegar a salir un poco sobreexpuestas en las noches. Pero observa cómo en el día sí es capaz de mantener enfocados a los objetos del primer plano, además de mantener otra vez un buen nivel de detalle y generar un efecto bokeh agradable. Así que nos confirma que la cámara frontal es realmente muy buena en prácticamente todos los aspectos, es muy versátil.
En la parte trasera vamos a encontrar el sistema tradicional con una cámara ultra wide, cámara principal y cámara de periscopio. En este caso la cámara ultra wide es de 12 milímetros, así que nos ofrece muchísima amplitud y un sensor de alta resolución con 48 megapíxeles. El lente tiene una apertura f1.95 con enfoque automático, así que sinceramente la cámara ultra wide es probablemente la mejor que vamos a ver en la actualidad. Es más amplia que la mayoría y con más apertura. Después nos encontraremos con la cámara principal de 24 milímetros con 50 megapíxeles, apertura f1.68, enfoque automático y estabilización óptica. Y ya que tiene un sensor de alta resolución, puedes aplicar un recorte dentro del sensor y tener una especie de lente virtual de 50 milímetros, es decir, con zoom 2x, todavía manteniendo calidad óptica. Y finalmente la cámara de periscopio nos ofrece 120 milímetros, es decir, zoom óptico 5x, y también tiene un sensor de alta resolución con 48 megapíxeles, apertura f2.8, enfoque automático y estabilización óptica. Sinceramente, las especificaciones de todas las cámaras son muy buenas, lucen de excelente calidad con buenas resoluciones y buenas aperturas. A continuación vamos a tratar de hacer nuestra tradicional prueba para capturar el número 3 y vamos a hacer nuevamente 2 intentos para estar seguros de la velocidad de obturación que puede llegar a alcanzar este dispositivo para esas ocasiones donde quieres capturar el momento exacto. Y como puedes ver, la velocidad de captura es muy buena. Prácticamente pude capturar el momento exacto, incluso me anticipé por muy poquito. En ambos intentos hice la captura un poco antes de lo esperado, pero definitivamente nos confirma que la velocidad de captura es muy buena y muy precisa. Aunque al igual que en la cámara frontal, fíjate que no cuenta con una ráfaga, sino que al mantener presionado el botón inicia la grabación de un video que al mismo tiempo está capturando fotografías de ráfaga. Entonces observa cómo podemos reproducir el video o podemos tratar de extraer alguna fotografía de este video. De forma automática nos recomienda algunas escenas, pero en este caso voy a tratar de capturar el inicio para que veas que tardó un cuarto de segundo más o menos en empezar. Así que la ráfaga no reacciona tan rápido como lo puedes hacer en el caso de las fotografías normales. Y fíjate que si extraes un fotograma de cualquier parte del video, en realidad va a ser una foto de 1.4 megapíxeles, así que la ráfaga sí decepciona, porque no es una ráfaga formalmente, sino que del video de forma inteligente elige solo algunos momentos que sí puedes exportar como una fotografía de alta resolución e incluso con HDR. Así que el comportamiento de la ráfaga me parece muy extraño y personalmente no me ha gustado. La interfaz de la cámara es bastante original, aunque también podría llevar una pequeña curva de aprendizaje, ya que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. En la parte de abajo nos ofrece cambiar entre fotografía y video, y después aparecerán los distintos modos disponibles en cada categoría. Como te das cuenta, de forma predeterminada incluye un nivel para ayudarnos a tomar fotografías bien encuadradas, y a pesar de que no cuenta con un modo profesional, fíjate que desde la interfaz principal podemos tocar para ajustar el enfoque y la exposición, pero si queremos tener mayor número de ajustes podemos pulsar este botón y observa cómo ahora aparece la opción de cambiar el brillo. Después también podemos cambiar las sombras, pero en este caso todavía no estamos modificando parámetros de la cámara. También podemos modificar el balance de blancos y finalmente podemos acceder al enfoque, que puede llegar a ser manual con una herramienta de resalte para poder ver exactamente el área que está enfocada. También la velocidad de obturación, que puede llegar en este caso hasta 16 segundos, y finalmente el ISO, que puede llegar hasta 3200. Entonces es un modo manual un tanto extraño, porque si no te das cuenta que moviste los parámetros manuales, van a estar saliendo tus fotografías un poco extrañas, aunque cuando estás usando parámetros manuales en la parte de arriba aparece esa franja de información. Obviamente desde esta parte puedes restablecer todo para volver a una especie de modo automático. Si quieres tomar fotografías en RAW también es posible, pero hay que acceder en el otro botón de configuración a la categoría Pro para que en este caso sí habilites el modo RAW, y aquí también puedes habilitar las fotografías en 50 megapíxeles. Y lo que me gusta es que sí puedes tomar fotos de 50 megapíxeles en RAW, algo que pocos dispositivos permiten. Con respecto a más funciones inteligentes, observa cómo cuando hacemos un enfoque a alguna hoja o algún documento, automáticamente se habilita la opción de escanear documento, pero con Google Drive. Y en este caso parece que tiene algún problema porque no se ha habilitado la opción. Y con respecto a los códigos QR, fíjate que sí los puede llegar a escanear directamente desde la interfaz principal de la cámara sin la necesidad de abrir Google Lens.
Las tres cámaras nos permiten tomar fotografías con un modo de alta resolución y definitivamente que puede llegar a ser muy útil para reencuadrar tus fotografías en determinadas circunstancias. Evidentemente con la cámara ultrawide puede no resultar tan útil porque el principal objetivo de la cámara ultrawide es captar la mayor cantidad de información posible y no hacer recortes, pero con las otras cámaras puede llegar a resultar útil. Observa cómo tenemos un buen nivel de detalle en estas fotografías para que haciendo recortes todavía mantengas una foto de alta resolución. Incluso con la cámara de periscopio vamos también a tener este modo de alta resolución, aunque la calidad de la fotografía dependerá mucho de hacia dónde está dirigido el enfoque. Las fotografías con este sistema fotográfico en exteriores van a ser positivas. Me parece que la cámara ultrawide tiene un buen desempeño, con ligeras distorsiones en las orillas, naturales por el tipo del lente, pero la representación de colores es muy similar entre todas las cámaras. Como te das cuenta, a diferencia de otros dispositivos que tienen una representación de colores muy distinta. La cámara principal también nos va a dar un buen balance de blancos, buen nivel de detalle, y el dispositivo recuerda que nos permite tomar fotografías con 2x aplicando un recorte en el sensor, manteniendo calidad óptica, y nuevamente también el resultado es positivo. Y finalmente la cámara de periscopio, que tiene zoom 5x, también tiene una muy buena calidad, sobre todo hablando en términos de color y nivel de detalle. Es una cámara muy buena, pero como te digo, creo que su punto más fuerte es la precisión en la representación de los colores. En situaciones de movimiento, observa que la cámara ultrawide sí llega a tener un buen desempeño. La cámara principal también tendrá un buen desempeño, aunque podría llegar a tener algunos problemas con el enfoque automático. En este caso, por ejemplo, parece haber enfocado más algún objeto cercano. El resultado que más me gustó fue con el ajuste de zoom 2x, donde tenemos una fotografía bien definida incluso con objetos en movimiento. Pero observa cómo con el lente 5x en movimiento podría llegar a tener problemas para enfocar de manera precisa y rápida. En este caso le dio prioridad a enfocar a todo lo que estaba en el fondo, pero a mí me dejó totalmente desenfocado. En interiores vemos nuevamente un excelente desempeño con todos los ajustes de distancia focal. Nota cómo incluso utilizando el zoom 5x tenemos una fotografía bien definida. Definitivamente es positivo el resultado porque incluso en las zonas más oscuras no hay presencia de ruido y la saturación de los colores se mantiene muy buena. Y este mismo resultado veremos en todas las distancias focales. Son fotografías muy limpias incluso en las zonas con mayor oscuridad. Así que realmente vas a disfrutar mucho la experiencia aunque no haya tanta iluminación. En situaciones de contraluz ya anticipamos que la vista previa luce optimizada, y con el caso de la cámara ultrawide tenemos un buen equilibrio de luces y sombras. Tal vez nos gustaría un poquito más de iluminación en las zonas más oscuras, pero el resultado es positivo. Sin embargo, curiosamente, con la cámara principal otra vez volvimos a detectar problemas con el enfoque, ya que en este caso no fue capaz de ajustar correctamente este enfoque incluso en dos diferentes intentos. Obviamente si tocas para enfocar podrías mejorar el resultado, pero nos gusta siempre analizar los dispositivos usando el enfoque automático. Además de que incluso en estas condiciones vemos algunas zonas sobreexpuestas, así que el comportamiento fue muy extraño en este sentido. Ojalá mejore con alguna actualización. También utilizando el ajuste de zoom 2x vemos que le da preferencia a enfocar las zonas iluminadas y mi rostro que estaba en las sombras aparece desenfocado. Y utilizando el zoom 5x es exactamente el mismo resultado, así que parece que en situaciones de contraluz podría batallar mucho con el enfoque. Pero algo que vale la pena destacar como un punto final en este tipo de fotografías a contraluz es que los lentes tienen un buen tratamiento de la aberración cromática. En el lente ultrawide será en el que notaremos un poco más de aberración cromática, pero créeme que es muy baja comparado contra la aberración cromática que vemos en muchos otros dispositivos. En las noches con el modo automático nota cómo también tiene algunos problemas para tener bien ajustada la exposición en las zonas más iluminadas, a diferencia de otros dispositivos de gama alta que hemos probado. Así que la fotografía es buena, pero no es tan espectacular como nos hubiera gustado. Afortunadamente sí tiene un buen tratamiento del ruido en las zonas más oscuras, y con la cámara principal mejora un poco más con respecto al equilibrio de las luces de las partes más iluminadas, y aplicando zoom el desempeño me parece muy bueno porque las zonas más oscuras sí tienen suficiente color, aunque hay un poco más de ruido de lo que nos gustaría, pero la fotografía en general luce de buena calidad si no te acercas mucho. Y con el zoom 5x tenemos nuevamente una muy buena calidad, teniendo un buen equilibrio de la zona iluminada, y en las zonas más oscuras también llega a captar el color. En este sentido sí llega a ser uno de los mejores exponentes de su gama.
Y fíjate cómo ni siquiera con el modo noche mejora la cámara ultra wide en este tipo de escenarios, y con el resto de cámaras vemos un desempeño muy similar en este modo noche. De hecho, no se siente que mejore mucho la reducción del ruido, así que nuevamente me parece que tiene un desempeño que podría mejorar para perfeccionarse con una actualización. Pero ahora observa los resultados que tenemos en condiciones de mayor oscuridad sin una fuente de iluminación presente. La cámara ultra wide tiene poca precisión en el balance de blancos, a diferencia de lo que habíamos visto en situaciones con mayor iluminación. Parece que en este caso se torna a un tono exageradamente cálido. Lo mismo sucederá con la cámara principal, y en este caso, si intentas hacer zoom, fíjate que va a seguir utilizando la cámara principal, aunque se ve con buen nivel de detalle, pero esto lo hace para aprovechar la mayor apertura que tiene esta cámara. Es decir, no va a cambiar a la cámara de zoom óptico en este tipo de escenas tan oscuras. Y observa cómo con el modo noche va a mejorar mucho la representación de los colores. Ahora tenemos unos colores un poco más precisos, aunque cuando empezamos a aplicar zoom nuevamente se tornan más cálidos de lo que nos gustaría. Con respecto al zoom, sinceramente el dispositivo me deja muy buenas sensaciones. La fotografía con 1x luce con buen detalle, con 2x continúa con buen detalle, y obviamente con 5x el detalle continúa debido a que tenemos un ajuste de zoom óptico, y sinceramente el nivel de detalle me parece demasiado bueno. Pero lo que más me sorprende es que también con el ajuste de zoom 10x y con 30x seguimos conservando una calidad muy buena. Se siente un nivel de detalle muy positivo e incluso conserva las características de visualización HDR en este tipo de fotos. Por otro lado, para la fotografía macro también encontraremos un buen desempeño, aunque la cámara principal no es capaz de enfocar cuando estás demasiado cerca, y obviamente debido a la apertura y el sensor, el enfoque puede llegar a ser un poco menos uniforme de lo que nos gustaría, pero puedes aplicar un poco de zoom para mejorar un poco este aspecto, aunque lo más recomendable será utilizar la cámara ultra wide, que tiene enfoque automático. Por lo tanto, esta te permite tener un enfoque mucho más uniforme en este tipo de objetos pequeños, y el resultado definitivamente que es positivo. Así que este dispositivo es capaz de lograr fotografías de muy buena calidad en este tipo de entornos macro. Y si la cámara ultra wide no te parece lo suficientemente amplia, puedes utilizar el modo panorámico para tratar de capturar más información, pero debes saber que las fotografías panorámicas que toma no son en alta resolución, así que siento que el resultado realmente no es bueno, sobre todo comparado contra otros dispositivos de gama alta que hemos probado. Incluso tomando fotografías panorámicas mucho más largas, seguimos notando el mismo bajo nivel de detalle cuando tratamos de aplicar zoom, a diferencia de otros dispositivos. Y para las fotografías de retrato, nota cómo tenemos un buen desempeño con respecto a la detección del primer plano para desenfocar el segundo plano, pero le puse una prueba complicada sacando el retrato a contraluz y sinceramente luce un poco más oscura de lo que nos gustaría, aunque insisto en que la detección del primer plano tiene un nivel de precisión considerablemente alto. Y si aplicamos un poco de zoom para esta fotografía, seguimos teniendo un resultado muy similar, aunque mejora un poco la iluminación. Pero aquí lo que también debo destacar como una ausencia importante es que no nos permite tomar fotografías de retrato utilizando el lente de zoom 5x, a diferencia del iPhone y de Galaxy, donde el resultado de esos retratos es sorprendente. Así que en ese aspecto también podría mejorar. Ojalá con alguna actualización habiliten esa opción. Para la grabación de video encontraremos buenas noticias porque puede grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo con cualquiera de las cámaras, tanto las 3 cámaras traseras como la cámara frontal, así que esa es una excelente noticia. Incluye una función de mejorador de video, aunque eso necesita que tu video se suba a la nube de Google Fotos, así que necesitas tener almacenamiento suficiente en tu cuenta de Google si quieres disfrutar de esa función. Y como ves, también cuenta con grabación de video en HDR, aunque eso solo es compatible en 4K a 30 fotogramas por segundo. También integra varios niveles de estabilización y tú puedes decidir si quieres que haga el cambio automático a la cámara ultra wide para enfocar objetos pequeños en el modo macro. Además, también integra una función de sonido mejorado que va a tratar de enfocar bien tu sonido. Puede llegar a ser muy útil si eres creador de contenido y todavía no adquieres un micrófono externo o se te olvidó tu micrófono externo. Bueno, en este caso tienes esta alternativa para que evite el ruido a través de inteligencia artificial. Al momento de grabar video vamos a tener botón para pausar y reanudar el contenido, al igual que un botón para sacar fotografías de ese video. Y fíjate cómo también tenemos los atajos rápidos para cambiar entre los diferentes lentes o las diferentes distancias focales, y obviamente también tenemos un deslizador cómodo para el zoom. Sin embargo, hay cosas que no podemos hacer, como encender la linterna, que es algo bastante extraño porque la mayoría de dispositivos lo permiten, y tampoco podemos rotar a la cámara frontal sin la necesidad de detener primero nuestra grabación de video.
Sin embargo, me llama la atención que sí podemos modificar de forma manual cosas como la exposición y el balance de blancos mientras estamos grabando nuestro video. Aunque incluso con el video detenido no nos permite acceder a más configuraciones con parámetros distintos en la grabación de video, como la velocidad de obturación, el ISO y otras cosas. Así que podríamos decir que no cuenta con un modo profesional de grabación de video. La grabación de video es otro de esos puntos donde este dispositivo sobresale y está muy cercano a lograr la representación de colores que alcanza el iPhone, que suele ser bastante precisa en la grabación de video. Sinceramente, dentro del mundo Android, el Google Pixel me parece uno de los mejores dispositivos para grabar video. En este caso, estás viendo el resultado en 4K a 30 fotogramas por segundo y como te das cuenta, podemos también cambiar entre la cámara ultra wide y la cámara principal y seguimos notando un equilibrio de colores muy similar. No se siente que cambie drásticamente la representación de colores entre un lente y otro, lo cual le da una experiencia muy positiva porque lo vuelve muy versátil. De hecho, también utilizando la cámara de periscopio seguimos apreciando ese mismo color y por supuesto un buen nivel de detalle. Aunque con la cámara ultra wide en interiores, fíjate que hay un poco más de granulado presente, aunque hace todo lo posible por reducirlo, pero cuando hay más movimiento se llega a distinguir más en las zonas más oscuras. Sin embargo, mantiene un buen desempeño con respecto a la saturación de los colores y el nivel de detalle, aunque es evidente que cambiando a la cámara principal mejorará mucho el tratamiento del ruido porque ya no se siente tanto granulado presente y mantiene todavía la misma representación de colores. Por otro lado, con la cámara de zoom también notaremos un poco más de ruido cuando hay más movimiento, pero creo que logra también tener un buen trabajo incluso en estas condiciones donde no hay tanta iluminación. En contraluz también será espectacular el trabajo que será capaz de alcanzar. Tenemos un equilibrio prácticamente perfecto entre luces y sombras. Hace parecer una situación muy fácil esta situación que en realidad era muy complicada. Créeme que muchos dispositivos batallan mucho para lograr un buen desempeño y en este caso incluso con la cámara ultra wide mantiene también este mismo desempeño. Y en el caso de la cámara de zoom, fíjate que también vamos a tener una buena experiencia. Curiosamente en este caso, a diferencia de la fotografía, sí hace un buen enfoque preciso al rostro, así que definitivamente que el resultado va a ser muy positivo. De hecho, el dispositivo también incluye un modo especial de grabación HDR que puedes disfrutar si lo reproduces en pantallas compatibles con HDR. Realmente el resultado es muy bueno también, aunque insisto en que el video debe venir con ese tipo de codificación, así que en este caso tú no estás viendo el resultado tal como yo lo puedo llegar a visualizar en pantallas HDR. La grabación de video nocturna va a ser positiva con la cámara ultra wide, aunque no logra hacer un buen equilibrio de las zonas más iluminadas, entonces ese todavía podría ser un punto de mejora, pero incluso en las zonas más oscuras sí se logra captar un poco de iluminación, aunque con más ruido. Fíjate cómo se nota inmediatamente la diferencia cuando cambias a la cámara principal, sobre todo en el nivel del ruido, que logra reducirlo con mayor claridad. Aunque el video se siente a una tasa de fotogramas un poquito más bajos de 30, sobre todo cuando estás grabando zonas más oscuras. Y en este caso, cuando hay zonas más iluminadas, fíjate que no logra equilibrar del todo bien, pero incluso con la cámara de zoom sí logra hacer un mejor trabajo, siempre y cuando haya suficiente luz, porque si te diriges a zonas un poco más oscuras con esta cámara también notarás mucho ruido y poca entrada de luz debido a la naturaleza de este lente. Así que en resumen, en las noches lo más recomendable será grabar con la cámara principal. Creo que en este sentido sí podría mejorar muchísimo si se deciden a mejorar el lente ultra amplio y el lente telefoto para estas condiciones nocturnas. Con respecto al zoom, nota cómo hace el cambio entre la cámara ultra wide y la cámara principal prácticamente sin que se note la diferencia, pero el cambio entre la principal y la de periscopio sí que se llega a notar debido a que el zoom intermedio digital se llega a sentir con muy poco nivel de detalle. Así que ese cambio sí se llega a notar mucho, pero el zoom máximo es de buena calidad, manteniendo buen detalle y buena estabilidad. En este caso, en la grabación de video alcanza hasta 20x de zoom. Y es curioso que este dispositivo integra varios modos de estabilización. En este caso, estás viendo uno de los más básicos que con la cámara ultra wide luce de muy buena calidad. Con el caso de la cámara principal también vas a notar que es un buen nivel de estabilización al ir caminando, aunque al ir corriendo puede llegar a ser un poco insuficiente en movimientos demasiado agresivos, pero creo que aún así mantiene una buena estabilización. Obviamente con el caso de la cámara de periscopio puede llegar a ser un poco más complejo mantener una buena estabilización, pero al ir caminando creo que es suficientemente buena, aunque al ir corriendo obviamente no, pero eso es algo prácticamente imposible de lograr.
También encontraremos otro nivel de estabilización que se llama bloqueado, donde de alguna manera bloquea la rotación para que puedas tener un video sumamente estable, aunque obviamente será mucho más recortado también, así que no se nota un ángulo tan amplio. Pero incluso grabando con la cámara de zoom con este modo, creo que sí puedes llegar a tener una toma suficientemente estable si tratas de moverte con cuidado. Y también tiene otro modo de estabilización que baja la resolución a Full HD, que puede resultar útil para escenas de mucha acción. Nota cómo incluso al ir corriendo la estabilización es sumamente buena, aunque podría resultar también con un efecto un poco gelatinoso en algunos casos y no hará el cambio entre cámaras cuando estás utilizando este modo de estabilización. También integra un modo de grabación de video de retrato, pero sinceramente se siente muy artificial. La detección de los bordes es poco precisa cuando hay movimiento e incluso entre los dedos de las manos se ve también muy artificial. Además, la grabación solamente es en Full HD a 24 fotogramas por segundo, aunque afortunadamente sí parece modificar la intensidad del desenfoque dependiendo de la distancia de la persona. Y algo positivo es que también es capaz de enfocar a los objetos del primer plano, algo que es muy bueno. Así que esto es muy positivo, pero el resultado general no me parece muy atractivo. Creo que esto todavía podría mejorar mucho. El enfoque de este dispositivo también va a reaccionar de buena manera, incluso con movimientos agresivos a diferentes distancias. Si es que estás grabando a una persona, el resultado va a ser muy preciso con respecto al enfoque que es capaz de lograr, a diferencia de otros dispositivos que hemos visto. El modo de cámara rápida puede ir en 4K, algo que es positivo, y parte desde 5X, algo que también es positivo para movimientos de personas, aunque la estabilización podría mejorar, pero el resultado es bueno, y lo más rápido que puede llegar es hasta 120X, que todavía puede quedarse corto comparado contra 960X que permiten otros dispositivos, así que no es lo más atractivo, pero me gusta que sí puedes seleccionar la velocidad a diferencia del iPhone, donde tiene un modo automático. Y en el caso de la cámara lenta puedes llegar hasta 240 fotogramas por segundo, supuestamente en Full HD, aunque sinceramente siento que el nivel de detalle corresponde más a una resolución HD, así que no parece tan espectacular la cámara lenta. La cámara frontal también nos va a dar una muy buena calidad de grabación de video, sobre todo por la representación de los colores, además de que mantiene una buena estabilidad, y al ser una cámara muy amplia, incluso con la estabilización activada, no se siente que la escena esté demasiado cerca, así que es un poco más fácil hacer un buen encuadre. Incluso en condiciones de contraluz, la grabación es realmente muy buena, a diferencia de la gran mayoría de dispositivos que tendrán unas zonas sobreexpuestas. Además, el hecho de tener enfoque automático facilita que puedas mostrar algo a la audiencia, así que realmente la grabación de video con la cámara frontal me parece espectacular. Aunque en interiores, cuando ya no tenemos tanta iluminación, puede aparecer más ruido presente de lo que nos gustaría, así que sí necesitas tener una buena iluminación para tener una excelente calidad de video. De lo contrario, aparecerá un poco más ruido presente. Y esto se confirma en esta prueba de grabación nocturna. Otra vez vemos un poco más de ruido presente de lo que nos gustaría, aunque afortunadamente los colores se mantienen todavía con una buena saturación si tienes una fuente de iluminación cercana. Pero si estás un poco lejos de las fuentes de iluminación, creo que incluso los colores empiezan a ponerse un poco más pálidos, así que no llega a destacar demasiado en esta grabación en condiciones un poco más complicadas. Y también si apagamos la luz vas a notar que el ruido es exagerado, a diferencia de otros dispositivos que pueden llegar a tener algo un poco más espectacular. De hecho, en este caso no permite apoyarnos de la pantalla para iluminar de mejor manera el rostro, así que definitivamente sí necesitas grabar en condiciones bien iluminadas con la cámara frontal. En la cámara frontal también puedes utilizar el modo Time Lapse y en este caso tiene un buen nivel de estabilización. Además también puedes grabar videos en cámara lenta utilizando esta cámara. Y curiosamente el dispositivo no te va a permitir grabar con la cámara frontal si estás dentro del modo cámara lenta, pero si ingresas a un modo llamado barrido, sí vas a encontrar cámara lenta aquí al frente. El resultado la verdad es que es muy bonito con respecto a la lentitud que puede llegar a tener, pero me parece muy curioso que tengan una mala distribución de los modos. Sin embargo, no integra un modo de grabación de video de retrato en la cámara frontal, cosa que definitivamente podríamos exigirle siendo un dispositivo de gama alta, y tampoco integra un modo de grabación dual, y eso sí que se llega a extrañar, sobre todo si eres creador de contenido, porque no habrá manera de grabar con la cámara trasera y la cámara frontal al mismo tiempo. En el apartado de software encontraremos Android 14 en su estado puro, aunque ya sabes que Android puro cada vez se vuelve más Android Google, así que encontrarás a Google por todos lados en este sistema operativo. Sin embargo, al ser un dispositivo de Google era lo esperado.
Así que además de llegar con la versión más reciente de este sistema operativo, también debes saber que cuenta con 7 años de actualizaciones de software, así que realmente en este sentido también nos va a ofrecer una experiencia muy elevada que va a durar por muchos años. Y hay que recordar que generalmente los Pixel suelen actualizar de forma inmediata cuando sale una nueva versión de Android, así que en ese sentido tendrás las actualizaciones lo más rápido posible. Además, Google agrega algunas opciones interesantes, en su mayoría de inteligencia artificial, a este dispositivo. Por ejemplo, vamos a encontrar una sección de fondos de pantalla generativos a través de inteligencia artificial. Simplemente hay que ingresar a esta sección y observa cómo hay diferentes categorías en las cuales podemos basarnos para la generación de estos fondos, y después podemos ir cambiando algunos términos para que se vaya ajustando específicamente a la imagen que nosotros queremos. Como ves, en vez de una bicicleta podemos seleccionar alguna otra cosa como un ovni surrealista hecho de, y vamos a cambiar a seda. En tonos rosado y púrpura vamos a cambiar a índigo y azul, y así podemos generar nuestros fondos de pantalla con una buena resolución para disfrutar siempre de una buena visualización en nuestra pantalla inicial. De hecho, también puedes generar fondos de pantalla basados en emojis. Simplemente tú eliges los emojis que tú desees colocar aquí y fíjate cómo automáticamente va a crear ahí varios emojis acomodados en el fondo de pantalla. Puedes tener emojis o puedes tener patrones, en este caso con los mismos emojis y en distintos formatos o distintas colocaciones. Entonces puedes llegar a generar tus propios fondos completamente a tu gusto con la paleta de colores que más quieras. Y recuerda que también en la pantalla de bloqueo puedes tener un identificador de canciones, así que basta con encender tu dispositivo si estás escuchando alguna canción que quieres saber su título. Google también integra funciones bastante avanzadas de accesibilidad. Algunas están disponibles también en otros dispositivos, pero algunas otras son muy interesantes. Por ejemplo, encontraremos Voice Access, que te permitiría controlar tu dispositivo simplemente basándote en la voz. Obviamente es una función enfocada a personas que tal vez tengan algún problema de movilidad. También encontraremos una función de subtitulado instantáneo que puede llegar a ser muy interesante también si hay personas que tienen algún problema con escuchar. Entonces observa cómo al momento de estar reproduciendo un video podemos habilitar esta opción para que se habiliten los subtítulos en tiempo real. Esto puede ser muy útil también para saber qué es lo que se está diciendo en el video. Y también encontraremos una función de transcripción instantánea para que podamos ver en pantalla todo lo que se está hablando, e incluso puede detectar sonidos diferentes como música o sonidos de algunos animales para que a través de texto puedas saber qué es lo que está pasando. Dentro de Google Fotos también tendremos acceso gratuito a algunas herramientas especiales. Por ejemplo, tenemos un editor mágico con inteligencia artificial que nos va a permitir hacer varios cambios en nuestras fotos. Observa cómo podemos pulsar este botón del editor mágico y ahora podemos seleccionar un objeto o una persona simplemente encerrándolo en un círculo. Si quieres ser más preciso, puedes acercarte con los 2 dedos para que no se te escape ningún detalle, y a continuación vamos a poder borrarlo o moverlo. Por ejemplo, podemos mantener pulsado y colocarlo en otro lado. Incluso podemos cambiarlo de tamaño y a continuación podemos activar la generación. Y fíjate que a través de inteligencia artificial va a rellenar los huecos y va a seguir luciendo como una fotografía hecha directamente y no editada. Eso la verdad es que es sorprendente y es una función que también vemos en el Galaxy S24, pero en este caso, como te das cuenta, también está disponible. Simplemente la mano no la seleccioné muy bien, por eso no parece estar 100% natural, pero definitivamente que el resultado es muy bueno. Y en este caso es curioso que no se le agrega ninguna marca de que la imagen fue editada, tampoco en los metadatos vemos algo que nos indique eso, así que también puede llegar a ser un poco riesgoso tener tantas posibilidades de edición de fotografía en la palma de tu mano. Pero una herramienta que puede resultar muy útil se llama Mejor Versión. Esta va muy enfocada a las fotos grupales, donde probablemente es difícil que todos salgan bien hacia la cámara y en muchas ocasiones siempre sale alguien distraído volteando hacia otro lado. Así que puedes llegar a tomar varias fotografías y después simplemente seleccionas el botón de editar y observa cómo aparecerá dentro de la sección de herramientas la opción Mejor Toma. A continuación va a detectar estos rostros en otras fotografías que hayas capturado para
para poder intercambiarlos y observa cómo inmediatamente cambió uno de los rostros. Observa, así se veía antes y así se ve ahora. Y de hecho también de forma manual puedes cambiar algún otro rostro para seleccionar la mejor captura y que de esta forma todos salgan bien en la fotografía. Aunque debes saber que no siempre funciona muy bien, hay ocasiones donde la cabeza luce muy pequeña comparado con otras posiciones. Entonces dependerá mucho también de la perspectiva, pero en general sí ayuda muchísimo tener estas posibilidades de tomar una fotografía y poder elegir el rostro que mejor salga de cada persona. Y observa cómo en el editor de video también vamos a contar con una nueva sección llamada audio, y en este caso la función se llama borrador de audio, que a través de inteligencia artificial va a detectar los diferentes ruidos que se puedan llegar a presentar en el video para cambiar su intensidad. Así que podemos realzar las voces y bajarle el nivel de volumen al ruido, y esto puede resultar muy útil también, ya que todo es a través de inteligencia artificial. De hecho, otra función de inteligencia artificial está dentro de la grabadora de voz que te permite transcribir en tiempo real todo lo que está hablando. Así que puede llegar a ser útil también para tratar de tener una representación escrita de algún discurso. Incluso podemos editar nuestra grabación de audio basándonos en el texto para recortar rápidamente hasta cierto momento, aunque por ahora no parece tener alguna opción para resumir automáticamente toda la transcripción. Este dispositivo también integra la función Circle to Search, así que basta con mantener presionado el botón de navegación y después encerrar en pantalla cualquier cosa que queramos buscar. Puede ser alguna planta o cualquier otra imagen, e incluso también puede ser texto para buscar alguna traducción. El dispositivo también integra algunos gestos especiales para poder utilizar este celular, como Quick Tap, que nos sirve para dar 2 golpes en la espalda del dispositivo y activar determinadas acciones. Personalmente no me he terminado de acostumbrar, hay momentos donde me resulta un poco más difícil activarlo, pero puedes seleccionar específicamente alguna acción o abrir una aplicación, y también puedes pedirle que tengan que ser golpes con más fuerza, así que puede resultar útil para atajos rápidos. También vamos a poder abrir la cámara con 2 toques, como ya lo habíamos mostrado, y si tocas una vez la pantalla puedes activarla para que te muestre la hora y un poco más de información. También puedes simplemente girar el teléfono para que la pantalla se encienda, y el modo de una sola mano es estilo iPhone, así que personalmente no me gusta porque es difícil alcanzar los objetos que están hasta el otro costado, a diferencia del modo de una sola mano de otros fabricantes. También incluye una sección llamada reglas que nos va a permitir automatizar ciertas cosas de nuestro dispositivo, aunque no tiene tantos parámetros, así que no tenemos tanta personalización. Solo puedes activar condiciones basado en la red Wi-Fi o en la ubicación, y las consecuencias no tienen tantas opciones. Observa que también cuenta con una aplicación llamada termómetro que va a aprovechar el sensor que tiene en esta parte trasera, pero en este caso solamente aparece la opción de temperatura de objetos, aunque en un inicio se promocionaba también que podías medir la temperatura de personas, pero sinceramente no me parece una función muy atractiva. Simplemente presionas para medir y ya está. No hay gran diferencia, sinceramente me parece que no resulta tan útil. Aunque obviamente si te dedicas a algo donde necesitas tener un monitoreo constante de la temperatura, podría ayudarte como una herramienta de referencia, pero no si necesitas la mayor precisión. Así que, como te digo, es un sistema operativo que es tal como Google lo imagina. En este caso es sumamente responsivo, sumamente ligero, y también va a aprovechar muy bien el motor áptico que este dispositivo integra en el eje X, así que te da una buena respuesta al momento de hacer diferentes acciones o al momento de moverte entre las listas. Vas a sentir un pequeño golpeteo en el dispositivo que te da una sensación muy premium. Con respecto a la seguridad, integra un lector de huellas que se encuentra dentro de la pantalla. Estamos hablando de un lector de huellas óptico, pero que tiene muy buena precisión. En este caso soporta hasta 4 registros. Como te das cuenta, no es lo más veloz como para solo poner y quitar el dedo, pero tampoco llega a tardar mucho una vez que reposas el dedo el suficiente tiempo. A diferencia de otros dispositivos, no nos va a permitir cambiar la animación de desbloqueo, aprovechando que era un lector dentro de la pantalla, así que digamos que la implementación es sencilla, pero sí tiene buen nivel de seguridad. También incluye desbloqueo facial, pero evidentemente es menos recomendable porque va a ser un desbloqueo facial sencillo, no nos va a ofrecer un reconocimiento en 3D, y también curiosamente incluye un desbloqueo con reloj, así que si tienes tu Pixel Watch cerca y lo tienes colocado, obviamente se va a poder desbloquear.
Además, también va a contar con el desbloqueo ampliado de Google, aunque está un poco más escondido, pero en este caso también puedes establecer algunas otras condiciones seguras o de confianza, como una ubicación o algunos otros dispositivos, para que el celular no se bloquee constantemente y tengas una experiencia mucho más limpia. Obviamente en este caso utilizarás el gestor de contraseñas de Google, así que puedes rellenar automáticamente las contraseñas, pero la buena noticia es que sí viene primero con la verificación de tu huella antes de rellenar la información. Y fíjate que dentro de Google Files encontraremos una carpeta segura, pero que no es capaz de aprovechar el lector de huellas, así que esa implementación no me parece buena y es un poco extraña porque la carpeta segura estará duplicada. No solamente encontraremos una carpeta segura en Google Files, sino también otra carpeta segura en Google Fotos, pero a pesar de que dentro de Google Fotos sí podemos aprovechar nuestro lector de huellas, no podemos almacenar archivos, sino únicamente fotografías o videos. Por eso creo que esa implementación debería mejorar. Además, como te das cuenta, no integra una opción de bloqueo de aplicaciones ni modo niños, así que como te das cuenta no parece tener funciones tan avanzadas de seguridad o privacidad como el sistema de otros dispositivos. Lo que sí encontraremos es una propia VPN de Google One que viene incluida para que puedas llegar a tener una conexión mucho más segura, sobre todo si llegas a conectarte muy seguido a redes Wi-Fi públicas. Será siempre recomendable activar esta VPN que, insisto, es de Google y ya viene integrada. Además, es totalmente gratis sin ningún límite en el consumo. Así que definitivamente viene muy bien. Y obviamente si llegas a perder tu celular, recuerda que está la opción de encontrar mi dispositivo de Google. Y con respecto a protección de malware y ese tipo de cosas, también integra Google Play Protect, que sinceramente no me parece la seguridad más grande, pero de cualquier manera tienes este tipo de filtros. Además, también encontrarás funciones de bienestar digital para poder visualizar el consumo de tiempo en diferentes aplicaciones. También puedes establecer algún modo para ir a dormir o administrar los dispositivos de tus hijos. Y como de costumbre en cuestiones de emergencia, ya sabes que puedes rellenar toda esta información. Este dispositivo también es capaz de detectar choques para avisar a tus contactos de emergencia en caso de que se haya detectado algo así. Y si quieres hacer de forma manual una llamada de emergencia, puedes pulsar 5 veces el botón de encendido. La batería es de 5050 mAh y en este caso creo que la duración está dentro de lo esperado de un dispositivo con estas capacidades. Ya sabes que hago 2 pruebas de duración de batería, la primera de ellas con esta aplicación drenadora corriendo en primer plano y en ese caso me llegó a dar prácticamente 4 horas, lo cual está bien, aunque insisto, no es algo ultra sorprendente, pero tiene una buena batería. De hecho, algo que noté es que también tiene una buena gestión de estas aplicaciones porque ejecutando este mismo drenador pero en segundo plano mientras reproducía videos en primer plano, el consumo de la batería mejoró, así que llegó hasta prácticamente 5 horas. Entonces creo que sí llega a tener una excelente administración de las aplicaciones corriendo en segundo plano para que tengas una buena duración de batería. Si quieres puedes llegar a habilitar el modo de ahorro de energía que te podría ayudar a prolongar todavía más la duración de la batería, o también puedes llegar a tener un modo de ahorro de batería extremo que es útil para emergencias, y esto es algo que me gusta destacar porque anteriormente no estaba presente en dispositivos con Android puro, pero observa cómo en este caso no parece ir a un modo especial, sino simplemente parece restringir varias aplicaciones. Así que no sé si realmente suspende varios servicios que estaban corriendo en segundo plano o únicamente te impide ingresar a estas aplicaciones. Entonces la batería creo que es buena, aunque no diría que es espectacular. El cargador de 30 watts de Google se vende por separado, así que desafortunadamente vas a tener que adquirirlo e invertir un poco más de dinero, aunque también podrías llegar a utilizar cargadores Power Delivery compatibles con esta carga y podría funcionar bien. Con 15 minutos de carga utilizando este adaptador llegó a 26%, con 30 minutos de carga llegó a 47% y la carga completa la terminó en 86 minutos. Así que sinceramente no parece una carga tan rápida, no va a destacar para nada en este aspecto. También soportará carga inalámbrica, lo cual viene muy bien. Y también tiene carga inalámbrica reversible para poner a cargar algún accesorio en la espalda del celular o incluso algún otro celular que se haya quedado sin energía que sea compatible con carga inalámbrica. Así que sí tiene las características que esperábamos de un dispositivo de la gama alta. Y para proteger a la batería, fíjate que tenemos una herramienta de diagnóstico simplemente para que detectes si hay algún problema. Y tenemos también la función de carga adaptable, que es una especie de carga inteligente,
si eres de los usuarios que deja su celular cargando toda la noche, podría resultar útil, pero no cuenta con un modo de bloqueo de carga específicamente. Así que si eres de los usuarios que necesita tener enchufado su celular todo el tiempo a la corriente, no vas a tener las herramientas suficientes para cuidar tu batería. Llegamos al apartado de conectividad. En este caso hay puntos buenos y malos. Afortunadamente cuenta con soporte para redes 5G, pero solamente integra un modo de ahorro de datos. Sin embargo, no puedes seleccionar qué aplicaciones pueden usar tus datos móviles y qué aplicaciones solo se podrán conectar a internet utilizando la red Wi-Fi. Eso es algo que otros dispositivos sí ofrecen, pero este Pixel no. Y hay una duda que varios usuarios de México tienen y la he resuelto. En este caso no soporta las redes Altán en México, así que si tu compañía telefónica está basada en esas redes no te va a dar llamadas y eso obviamente es una muy mala noticia. Por otro lado, en este caso con Telcel sí pude tener señal, llamadas y más, solo para que lo consideres. Obviamente también hay que considerar eso si lo vas a adquirir desde otra parte del mundo. Debes verificar el soporte de las bandas de la red que ofrece este dispositivo, porque al no tener distribución oficial, en ocasiones no soportan exactamente las mismas bandas de red utilizadas. La buena noticia es que también puedes agregarle una eSIM, a pesar de que de forma física solo soporta una SIM. A través de la eSIM sí puedes llegar a tener 2 líneas o 2 planes de datos y esto es muy útil para viajar porque puedes agregar un plan de datos simplemente escaneando un código QR. Te recuerdo que este dispositivo también integra conectividad Wi-Fi 7, así que puede alcanzar muy buenas velocidades de descarga siempre y cuando tengas una buena red y un buen router. También integra Bluetooth 5.3 para buena estabilidad con tus accesorios y por supuesto también NFC para hacer pagos móviles o vincularte a otros dispositivos acercando la espalda de tu celular. De hecho, fíjate que tiene integrada la billetera de Google directamente en los accesos rápidos. Lo que no tendrá será radio FM, que es una ausencia que generalmente pasa en todos los dispositivos de la gama alta. Y con respecto a la proyección inalámbrica de pantalla, debes saber que solo la puede hacer hacia un Google Chromecast. Así que si tu televisor no soporta Google Chromecast, no vas a poder proyectar tu pantalla de forma inalámbrica. Lo máximo que podrías hacer sería proyectar los videos de YouTube a diferentes monitores, pero no puedes tener un espejo de pantalla. Por el contrario, si tu pantalla sí es compatible con Google Cast, sí podrías llegar a tener una proyección ligeramente avanzada, teniendo la posibilidad de proyectar únicamente una aplicación y no absolutamente todo el espejo de tu pantalla. Pero la mala noticia es que su puerto USB-C tampoco es capaz de sacar señal de video, así que no tiene MHL y no podrías proyectar tu pantalla utilizando algún adaptador HDMI. Obviamente va a tener Android Auto y en este caso, con respecto a los sensores, tiene todo lo que le podríamos pedir. Vamos a encontrar acelerómetro, sensor de campo geomagnético, sensor de orientación, giroscopio, sensor de luz, incluso también sensor de presión que puede llegar a ser una ausencia en otros modelos y el sensor de proximidad es completamente físico, así que es muy fácil activarlo a diferencia de otros dispositivos que están apostando por sensores virtuales. Entonces tenemos un excelente desempeño también en este apartado de sensores. En el ecosistema hay buenas y malas noticias también, porque si bien Google tiene muchos accesorios como los Pixel Buds, Pixel Watch e incluso ya sabes que todos los accesorios Fitbit también forman parte de la familia Google, también estaría la Pixel Tablet, Chromebooks y más dispositivos, en realidad no todos tienen distribución oficial en varios países, así que podríamos determinar que es un ecosistema en crecimiento. Obviamente, al ser Android, convive bien con todo lo que tenga que ver con Android a través de tecnologías como QuickShare o Google Fast Pay, pero sin lugar a dudas lo ideal sería que Google distribuya de forma oficial todos estos productos en varias regiones para que podamos todos disfrutar de la mejor experiencia. Incluso recuerda que Google cuenta también con los productos Nest que van enfocados al hogar inteligente, así que existen las cámaras, las pantallas inteligentes, los timbres, routers, sensores y mucho más, y todo obviamente se va a poder vincular con mucha facilidad a Google Home. Entonces, definitivamente, el ecosistema puede lucir muy bueno, pero depende del país en el que vivas. En el caso de México, todavía el ecosistema va a ser muy corto. Y obviamente, al ser un dispositivo de Google, nos puede ofrecer todo el respaldo en Google Fotos y Google Drive. Si tienes un Pixel, Google te ofrece un 74% de descuento durante 3 meses para tu suscripción de Google One y que en este caso puedas llegar a tener una mayor capacidad para respaldar tus fotografías.
Vámonos a la prueba de rendimiento, mientras te cuento que tiene el procesador Google Tensor G3, un procesador de nueva generación, pero que nunca se ha caracterizado por ser muy poderoso, sino por ser muy inteligente. Viene acompañado con 12 GB de RAM y versiones de 128, 256 y hasta 512 GB de almacenamiento. Se tardó 2.25 segundos en este caso en abrir cada una de estas aplicaciones, que a pesar de que es un buen número, creo que se queda un poco detrás de la mayoría de dispositivos de gama alta de este año. Así que el procesador no va a destacar por ser ultra veloz, aunque obviamente sí está muy bien optimizado en este sistema, entonces nos va a dar un buen desempeño, una buena velocidad de apertura de aplicaciones y los 12 GB de RAM que tiene también parecen ser bien administrados. Observa cómo podemos cambiarnos entre todas estas aplicaciones sin que llegue a sentirse un verdadero retraso. Tal vez en algunos momentos puede llegar a tener una transición un poco más lenta, pero insisto en que realmente la experiencia va a ser muy buena utilizando este dispositivo. La navegación dentro de las aplicaciones también creo que va a ser algo bueno, incluso cargando elementos multimedia. Fíjate cómo el dispositivo mantiene un desempeño muy fluido. Así que realmente el procesador le va a dar una buena experiencia a los usuarios que se limitan a tener varias aplicaciones. Es decir, si no suele ser un usuario que juega demasiado con su celular, fíjate que la experiencia es bastante suelta y muy fluida. Ahora déjame hacer la prueba de exportar un video uniendo varios clips grabados con este celular en 4K con una duración total de 1 minuto para ver más o menos cuánto tiempo tarda en hacer todo este proceso. Y listo, tardó unos 31 segundos más o menos. Nos confirma que si bien no es un procesador decepcionante, sí queda por debajo de otros procesadores de la gama alta actual. Y definitivamente el almacenamiento de la versión base también puede llegar a quedarse corto, considerando que otros fabricantes ya nos están ofreciendo 256 GB incluso desde los modelos más económicos. Además, considera también que no tienes la posibilidad de ponerle tarjetas micro SD, así que lo más recomendable será adquirir la versión de 256 o 512 GB de almacenamiento si eres un usuario que va a grabar muchos videos o va a tener muchos juegos instalados. De lo contrario, vas a tener que estar liberando espacio constantemente, aunque para eso sí incluye una herramienta a través de Google Files que te puede llegar a ayudar a limpiar algunas cosas mostrándote los archivos más pesados. En cuanto a juegos, no nos ofrece un launcher especial para estos contenidos, pero una vez que ingresamos a uno de estos juegos, observa cómo nos aparece una pequeña herramienta aquí en un costado, desde la cual vamos a poder abrir este panel de juegos, donde podemos activar un atajo de capturas de pantalla, también desactivar o activar el atajo para grabar la pantalla, también el monitor de fotogramas por segundo, que curiosamente en este caso no me ha funcionado, y también un botón para habilitar o deshabilitar el modo no molestar. De hecho, también podrías transmitir directamente a YouTube tus juegos, lo cual sería interesante. Y en algunos contenidos puedes habilitar también cierto nivel de optimización. Pero definitivamente la lista de opciones es muy baja comparada contra la lista de opciones que nos ofrecen otros fabricantes con sus propias implementaciones de Android. En Call of Duty de forma predeterminada, este dispositivo nos va a dar la calidad muy alta con la tasa máxima, confirmándonos que sí tiene una buena compatibilidad gráfica. De hecho, también aparecen disponibles todos los efectos especiales de este juego, incluso las funciones experimentales. Así que realmente sí tiene buena compatibilidad gráfica a pesar de ser un procesador poco común. De hecho, solo los Pixel utilizan este procesador, pero recuerda que también soporta la tasa ultra, disminuyendo la calidad gráfica a media y ya no aparecen tantos efectos disponibles, pero es lo normal activando este modo. Así que primero utilizamos la tasa máxima para nuestra prueba y debes saber que desafortunadamente no nos permitió un monitoreo de los fotogramas por segundo a través de la herramienta que siempre utilizamos, y como te lo anticipaba, el propio widget especial que Google incluye para un monitoreo de fotogramas por segundo tampoco mostraba absolutamente nada de información. Así que en este caso únicamente hablaremos de la percepción y no podemos darte datos más exactos, pero parece tener una buena estabilidad. Obviamente sí hay momentos en donde los fotogramas por segundo pueden llegar a bajar, sobre todo cuando estás grabando la pantalla pueden llegar a ser un poco más constantes, pero no baja de forma tan considerable como para que el juego se quede congelado, así que sí te puede llegar a dar una buena experiencia jugando, a pesar de que, como ya te lo anticipaba, este procesador no va tan enfocado a potencia sino más a inteligencia artificial. En este caso el calentamiento fue de 41.2 grados Celsius, así que todavía se mantuvo suficientemente fresco. Después ejecutamos Call of Duty en la tasa ultra y en este caso nuevamente tuvimos una fluidez muy buena
buena, podríamos decir que excelente. De hecho, sí se llega a distinguir que va a 90 fotogramas por segundo, aunque obviamente seguirás teniendo algunos picos bajos momentáneos, pero no es nada realmente grave. Así que incluso grabando la pantalla vas a tener una buena experiencia de juegos, entonces si sueles grabar gameplays, tu experiencia puede llegar a ser positiva. Simplemente hay que destacar que la herramienta de grabar pantalla tiene algunos pasos adicionales, así que si quieres empezar a grabar la pantalla rápidamente, en este dispositivo no lo puedes hacer porque primero te pregunta si quieres grabar toda la pantalla o solo esta aplicación y otras cosas. En el juego de Legends cambiamos el ajuste automático por el ajuste ultra a 60 fotogramas por segundo para ver cómo le iba a un dispositivo de gama alta. Y nuevamente, como hemos visto en otros dispositivos, este juego inicia hasta 120 fotogramas por segundo al parecer, entonces nos muestra muchísima fluidez, pero ni siquiera pasa un minuto cuando se siente que el dispositivo baja a 60 fotogramas por segundo y luego se vuelve a sentir que después de algunos segundos se topa a 30 fotogramas por segundo. Así que para ser un gama alta, obviamente no tiene un buen desempeño, se siente un movimiento poco fluido comparado contra lo que nos pueden ofrecer otros dispositivos en este mismo rango de precio. Aunque fíjate que es curioso que se llegó a calentar realmente muy poco, llegando a 38.3 grados Celsius, así que parece que le han dado prioridad a mantener una experiencia fresca, pero sacrifican muchísimo la fluidez de altos fotogramas por segundo. En el juego de Bob Esponja cambiamos el ajuste predeterminado que era resolución y calidad media a 30 fotogramas por segundo por algo mucho más alto, llegando a resolución épica, también calidad épica y 60 fotogramas por segundo. En este juego vamos a tener también una buena experiencia, aunque sí hay algunos momentos de picos bajos al inicio, pero después llega a estabilizarse muy bien. Por momentos llega a bajar tal vez ligeramente en su tasa de fotogramas por segundo, pero sigue siendo una buena experiencia. Incluso grabando la pantalla todavía la experiencia es suficientemente buena, aunque obviamente el juego puede disminuir un poco su fluidez cuando estás grabando la pantalla, pero no llega a ser algo realmente grave. Y por último, con respecto a Genshin Impact, este dispositivo nos va a ofrecer de forma predeterminada la calidad media, pero para la prueba lo subimos a la calidad muy alta, a 60 fotogramas por segundo, también con la difuminación de movimiento muy alta por ser un dispositivo de la gama alta. Y aquí lo destacable fue que el dispositivo realmente se calentó muy poco comparado contra lo que hemos visto en otros dispositivos de la gama alta. Solo llegó a 41.8 grados Celsius y para que tengas una idea, en otros dispositivos ha superado los 45 grados Celsius, así que es destacable el manejo de la temperatura que tiene este dispositivo, aunque sí hay trabas un poco más perceptibles en este juego. Entonces, si eres de los que prefiere una experiencia súper fluida, aunque tengas un poco más de calentamiento, esta no es la opción. Este dispositivo busca más mantener una experiencia fresca, aunque pueda llegar a tener algunos cortes ligeros, realmente no llegan a ser graves, pero sí pueden llegar a ser perceptibles por los más exigentes en el gaming. Así que en general yo creo que el rendimiento va a ser bueno en gaming, aunque no es un dispositivo 100% enfocado en darte una experiencia totalmente fluida. En resumen, este dispositivo me parece un digno competidor de la gama alta, sobre todo en la fotografía y el video, que es el apartado donde Google ha solido destacar mucho con esta serie Pixel. De hecho, también sus funciones de inteligencia artificial pueden ser un factor de compra, pero el hecho de que no tenga distribución oficial en varios países puede limitarme y provocar que no te recomiende tanto este dispositivo, sobre todo por el tema del soporte técnico o de la compatibilidad con las redes. Pero si estás dispuesto a correr esos riesgos, realmente será una compra muy buena. Es un dispositivo de excelente calidad. Por el momento hemos llegado al final de este video. Si te gustó ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima.